En este vídeo vamos a resolver diferentes problemas relacionados con el teorema de Pitágoras. Bueno, en la parte superior tenéis el teorema de Pitágoras que nos dice que en un triángulo rectángulo, recordad que un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de los ángulos mide 90 grados, se cumple que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En el triángulo que tenéis aquí en la parte derecha, observar que en este caso la hipotenusa sería A y los catetos serían B y C. Recordar que siempre los catetos son aquellos lados del triángulo que son los que forman el ángulo recto. Mucho cuidado con eso porque a veces a la hora de aplicarlo en los problemas os confundís. Bueno, pues vamos a empezar con el primer ejercicio que nos indica o nos pide calcular la diagonal de un cuadrado sabiendo que el lado mide 8 metros. Bueno, por lo tanto, en este cuadrado, el lado mide 8 metros. Como sabéis, en el cuadrado todos los lados tienen la misma longitud. Luego, en este cuadrado, pues evidentemente ese lado también medirá 8 metros. Con lo cual, aquí en este cuadrado, ¿qué es lo que podemos aplicar? Pues podemos aplicar el teorema de Pitágoras sobre este triángulo rectángulo, porque fijaros que esto es un ángulo recto. Luego hay en la mitad del cuadrado, que es un triángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Pues nada, lo aplicamos y en este caso la diagonal, que la vamos a llamar D, pues la diagonal al cuadrado va a ser igual a 8 al cuadrado más 8 al cuadrado. Con lo cual nos quedará que D al cuadrado es igual a 64 más 64. D al cuadrado es igual a 128. Y aquí, lo pongo aquí en la parte derecha, D es igual. Recordar que cuando se calcula la raíz cuadrada de un número, o en este caso el cuadrado, sabéis que pasa al otro miembro como raíz cuadrada, se tienen que considerar las dos raíces, más y menos. Lo que pasa es que en este caso, al estar trabajando con distancias y son todas positivas, pues siempre trabajamos con la raíz positiva. En ese caso, D nos va a salir la raíz cuadrada de 128, cuyo valor es 11,31. D es igual a 11,31 metros. Y ya tendríamos en este caso la distancia de la diagonal. Pasamos al siguiente ejercicio, el número 2. Vamos a leerlo, a ver exactamente qué es lo que nos pide. Nos dice que determina el lado de un cuadrado si la diagonal mide 7 centímetros. Es decir, ahora en este caso lo que nos da es la diagonal, la distancia de la diagonal. Y lo mismo que antes, pues aquí en este caso podemos aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo, teniendo en cuenta siempre, eso sí, que esto es un ángulo recto. Recordar que el teorema de Pitágoras solamente se puede aplicar en aquellos triángulos que son rectángulos. Con lo cual, si a este lado lo llamamos X, al tratarse de un cuadrado, este lado también medirá X. Con lo cual, aplicando el teorema de Pitágoras, tendremos que la diagonal al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado, es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. 7 al cuadrado es 49. Recordar que x al cuadrado más x al cuadrado son 2x al cuadrado. Recordar que cuando sumábamos, en este caso, monomios, se dejaba la misma parte literal y se sumaban los coeficientes. El coeficiente de este es 1 y el coeficiente de este es 1. Luego 1 más 1, 2. Vale, ahora lo que hacemos es pasar
este 2 que está multiplicando lo pasamos al otro miembro dividiendo. Luego x al cuadrado nos queda que es 49 partido por 2, cuyo valor exactamente es 24,5. Luego ya tenemos, en este caso, que x al cuadrado es igual a 24,5. Bueno, pues solamente nos queda despejar el cuadrado, que en este caso, o sea, despejar la x, que recordar que el cuadrado pasa como raíz cuadrada al otro término. Luego x es igual a raíz cuadrada de 24,5. A ver, un momento. Y el valor de x es exactamente 4,95. 4,95 centímetros, ¿de acuerdo? Porque en este caso las distancias venían expresadas en centímetros. A ver, que aquí me cuelo. A ver, vamos a remarcarlo. Así. Vale, 4,95. Pasamos ahora al tercer problema, que nos indica que tenemos que calcular la altura de un triángulo equilátero cuyo lado mide 10 centímetros. Bueno, recordar que un triángulo equilátero es un triángulo en el que todos sus lados miden lo mismo, es decir, este medirá 10 centímetros, este también medirá 10 centímetros y el de abajo, que no me cabe, también mide 10 centímetros. A ver, lo voy a hacer un poco más pequeño porque si no... A ver si lo puedo hacer un poco más pequeño, sí. Porque si no, no me va a caber lo que quiero contaros a continuación. Vale, a ver un segundo. Vale. Vale, este lado también mide 10 centímetros. Lo que nos pide es calcular la altura. Y la altura, como sabéis, es exactamente este segmento que parte de uno de los vértices y es perpendicular al lado opuesto. Pues mirad, si os fijáis, nosotros vamos a calcular en este caso la altura, si os fijáis, nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo?, en este triángulo rectángulo, porque esto es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Luego, fijaros, nosotros tenemos que calcular la altura, que en este caso la denotamos por x, porque desconocemos su valor. La longitud de uno de los lados sí que la sabemos, que es 10. Y la del otro lado, fijaros que al ser un triángulo equilátero, la altura divide al segmento inferior en dos partes iguales, con lo cual tendremos que este lado de aquí medirá exactamente la mitad, es decir, 5 centímetros. Con lo cual, aplicando el teorema de Pitágoras, tendremos que hipotenusa al cuadrado, que es 10 al cuadrado, es igual a uno de los catetos al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es 5 al cuadrado. Aquí nos quedará 10 al cuadrado, que es 100, es igual a x al cuadrado, más 25. El 25 pasa al otro miembro restando, con lo cual tendremos que x al cuadrado es igual a 100 menos 25, 75. Y por último, x es igual a la raíz cuadrada de 75. La calculamos y nos da 8,66. X, ¿dónde lo tengo yo el cursor? Aquí está. X es igual a 8,66. Y este es centímetros, perdón, que se me olvidaba la unidad de medida. 8,66 centímetros sería la altura de nuestro triángulo equilátero.
Y con esto ya tendríamos resueltos estos tres problemas.